Examinemos la base 4. Pedro constituido obispo universal de la iglesia. El argumento es el siguiente: Pedro se le encomienda pastorear el rebaño en Juan 21, 15 y 17, donde Jesucristo le pregunta: ¿me aman más que esto? Apacienta mis ovejas. Y se lo repitió 3 veces. A ningún otro apóstol se le encomendó tal misión. Pedro fue mandado a dirigir la iglesia universal. En el concilio de Jerusalén había alboroto hasta que habló Pedro. En Hechos 15, 7 al 8, Pedro se levantó y les dijo. Había un gran alboroto y todos se quedaron en silencio cuando Pedro empezó a hablar. Por lo tanto, Pedro tiene autoridad total sobre la iglesia. Este es el argumento que utiliza. Analicemos ese argumento. Primera parte: Pedro como obispo. ¿Verdaderamente Pedro es el obispo universal de la iglesia? En Juan 21, 15 y 17 vemos: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esto es lo que le dice Jesús a Pedro. Es que Pedro negó 3 veces a Jesús, entonces Jesús lo confirmó 3 veces, por eso es que se lo repite 3 veces. No es que lo está declarando pastor universal. Ahora hay que dejar en claro que Pedro sí fue obispo de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 lo dice: yo anciano también con ellos. Pedro fue obispo de la iglesia primitiva, la iglesia que edificó nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 20, 28 dice: ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. Pero ¿qué pasa? De que Pedro no fue el único obispo de la iglesia, sino que hubo otros más. No fue únicamente Pedro. En Hechos 20, 17 y 28 dice: hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. En Tito 1, 5, 7 estableciese ancianos, y más adelante dice: es necesario que el obispo, refiriéndose al mismo término, dejando en claro que anciano, obispo y pastor es la misma cosa. ¿Por qué? Porque en Hechos 20, 17, 20 llaman a los ancianos, y refiriéndose a las mismas personas que llamaron, también les dice: los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. En Tito se da el mandato a Tito para establecer ancianos, pero dice más adelante a los mismos ancianos que es necesario que el obispo sea irreprensible. Y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 2 dice: ruego a los ancianos. Pero más adelante dice: apacentad la grey de Dios. ¿Quién es el que apacienta? El pastor. Y vemos semejanza de que anciano, obispo y pastor es lo mismo, se refiere a lo mismo, el mismo cargo. Primera de Pedro 5:3: no como teniendo señorío. Al ser Pedro obispo de la iglesia, no lo hace obispo universal, no lo hace tener control sobre toda la iglesia, las demás iglesias, no lo hace constituir una iglesia madre. Examinemos el otro punto, el otro argumento de Pedro como autoridad máxima de la iglesia. En Hechos 15, 7, 8, Pedro se levantó y dijo: en el concilio de Jerusalén, Pedro se levantó, y es verdad, había un gran alboroto, estaban discutiendo unos con otros. ¿Qué tema estaban discutiendo? Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 1. Enseñaban: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Esto era de la secta de las personas judaizantes, que todavía guardaban las leyes de Moisés. Entonces enseñaban que era necesario circuncidarse para poder ser salvo, dejando en claro que el sacrificio de Cristo no era suficiente. En Gálatas 2, capítulo 11, versículo 12 dice: cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, dejando en claro
que Pedro, al entrar en contexto, Pedro se comportaba de una forma con los gentiles y se comportaba de otra forma, se comportaba con otra forma cuando los judíos estaban cerca. Por eso Pablo confrontó a Pedro por esta conducta hipócrita. En Hechos 10, 43, 45, Pedro fue llevado a Cornelio, para entrar en contexto en detalle, y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, que cuando Pedro le predicó, fue testigo junto a otros del derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles. Por lo tanto, Pedro era la persona ideal para hablar del tema en ese concilio. Por eso fue escuchado. En Hechos capítulo 15, versículo 13 al 20, vemos que aunque Pedro fue la persona escuchada, Pedro no fue el que tomó la decisión final, sino que el que la promulgó fue Jacobo. Hechos capítulo 15, versículo 13 al 20, Jacobo respondió diciendo, y dejó los decretos que eran dichos, que no era necesario poner mucha carga sobre los gentiles. Pedro no es la autoridad máxima de la iglesia.